Bueno, bueno, buenas tardes nuevamente. Me han enviado dos asociaciones nada más y están excelentes, ¿no? Entonces al uno le tocaba 4,5 miligramos y había puesto 4,5 cc. Perfecto. O sea, eh, sombreando, ya, pero se entiende que el líquido, el diazepam está en todo el frasco. Ahora, los que faltan, por favor, envíen. Lo que yo sí quiero que ustedes recuerden es que el diazepam nos sirve para una crisis eh, convulsiva, ¿no? Entonces, la dosis quedamos que es dosis respuesta. Si estaba como lo de las compañeras han puesto 4,5, de pronto los 4,5 va a ceder la convulsión. O de pronto en menos y usted para y tiene ya listo para después otra vez ponerle 4,5. Pero a veces el paciente no, no deja de convulsionar con 4,5. Entonces tenemos nosotros que de inmediato impregnarlo, ya de acuerdo a la edad y de acuerdo al problema, ya sea con el fenobarbital o el DFH. Y empezamos de 15 a 20 miligramos por kilo, ¿ya? Y si a pesar de eso sigue convulsionando, entonces habrá que ponerle los dos anticonvulsivantes y vigilarlo, poner un monitor. Entonces sería el DFH, que es la fenitoína y el fenobarbital. ¿Sí quedamos de acuerdo? Y tenemos que tener listo el diazepam por si acaso haya una crisis convulsiva. Nosotros antes, si no el problema es de las drogas, que se nos vino al Ecuador, pero antes nosotros teníamos diazepam en líquido, en jarabe. Y un protocolo que era argentino y español, que nosotros le dábamos al niño diazepam los días que tenía fiebre y un día más. Pero eso ya no se usa, no se usa. Entonces le damos diazepam, le damos por vía oral. Hoy día es martes, le damos martes y el día miércoles, ¿no? No, un día más de haber dejado de convulsionar. Eso hacíamos antes. Bueno, yo he tratado de hacerlo bien claro, bien específico. Hasta ahora no me llegan la otra tarea. ¿Alguna pregunta? Alfredo, David, Tamara, Adriana, Paulina, Alexandra, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Diego, ¿alguna pregunta? Rat, está claro, ¿no es cierto? Entonces, tienen que repasar porque están hechas las preguntas en base a eso, ¿no? Bueno, tengo un punto ahí que quiero darle a cualquiera de ustedes, menos a Daniela. ¿Cuál de ustedes se inscribió en el curso que empezó el día de ayer sobre leche materna con el doctor Horacio? Al que se haya inscrito, un punto. Lo que el doctor le dejó la página. Entonces ahí estaba el listado de los seminarios, charlas, correo de él. Entonces ayer empezó un seminario muy bueno. ¿Alguien se inscribió? Al que se haya inscrito, un punto. Pero ya ahorita ya se cerraron las inscripciones. Nadie se ha inscrito. Bueno, a propósito de aquello, hay un estudio hecho por una hija del doctor que es genetista y está en proceso de publicar que las crisis convulsivas se controlan, o mejor dicho, no se presentan con historial de familiares, la epilepsia, cuando le damos seno materno, ¿no? Es algo que está terminándose ese estudio, ¿no? Entonces,
no da epilepsias con historia de epilepsia, porque yo dije al comienzo de esta sesión que la epilepsia es una enfermedad hereditaria. Como que hay un porcentaje menos a quienes dan leche del seno materno. Muy bien, entonces mire cómo hemos llegado casi al final y seguimos hablando de los beneficios de la leche materna. Bueno, entonces en el transcurso, pero ahí se me van a distraer. Tenían que entregar, si no ya no les recibo. Tenían que entregar, ¿ya? Tenían que entregar ustedes la tarea, ¿no? Bueno, entonces solamente 2 grupos han entregado hasta ahorita. El siguiente tema que vamos a ver el día de hoy es maltrato al menor. Quiere decir situaciones de castigo, directa o indirectamente, a niños recién nacidos hasta la adolescencia. Vamos a ver una diapositiva, ¿no? Yo quiero participación, los veo que no participan. Mañana vamos a hacer un seminario de todo, y es la última clase, todo lo que es intoxicaciones. Yo les envié una especie de ensayo, una especie no es artículo, sino como un capítulo de las intoxicaciones. Todavía tenemos tiempo para leer, porque mañana vamos a hablar de todo, ¿no? A grandes rasgos. Pero tienen que leer para saber qué es lo que estamos hablando. Mañana yo quiero, en base de lo de, porque hoy día veo que no participan. El día de mañana tiene que participar todo. Y vamos a hacerlo como una especie de, de, de situación práctica, ¿no? Porque ustedes saben que hay que poner un puntaje práctico. Entonces, por favor, tienen que repasar. Y a propósito de calificaciones, yo creo que también ustedes tienen que calificar al profesor, ¿no? No se van a olvidar aquello. Bueno, entonces el maltrato infantil o del menor. Yo quiero que aquí veo a Adriana Ayala, que nos lea qué dice la UNICEF en el 2017. Ya, América Latina y el Caribe poseen los mayores índices de violencia en el mundo. El número de afectados es de 40 millones de mujeres y niños, UNICEF. Y en Ecuador, el 51% de niños entre 6 y 11 años reporta haber sido víctima de maltrato, según ECNA y el INEI. Y 7 de cada niños ecuatorianos reportan haber sido víctima de abuso físico, sexual o negligencia. Y el 80% de adultos que fueron maltratados en la infancia puede ser diagnosticado al menos de un desorden psicológico. Muy bien, entonces como ustedes ven el tema, por eso se lo puso en la cátedra, es un tema que es penoso decirlo, pero es que se ve a diario, ¿no? Es como el femicidio. Ayer fue el día de la mujer, ¿eh? Que debe ser todos los días, pero en el Ecuador, en lo que va del año, hay un porcentaje bien alto de eso, de muertes. Igual en el maltrato del menor, es alto el número de las diferentes maneras. Bueno, aquí dice el concepto de la OPS. Quiero que lea, aquí veo a Ángelo Magallanes. Vamos, Ángelo. Ángelo Magallanes. Ya. Tiene que prender las pantallas, ¿no? David Alvarado, vamos. Concepto, lea. El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud,
desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Muy bien, ustedes ya ven que no es solamente físico, sino psicológico. A veces hay abuso sexual, hay una desatención, ¿no? La negligencia y de pronto se está viendo casos de explotación comercial, ¿no? Ahí está lo que hemos dicho. Yo quisiera a Yoidi que nos lea el físico, el maltrato físico. Vamos. El maltrato físico consiste en toda agresión que causa daño corporal. Este maltrato deja cortes, dislocaciones, fracturas, heridas, lesiones magulladoras, pinchazos, quemaduras, señales y otras huellas. Ya, pero a veces el físico, ¿no? A veces a propósito mismo le dan nalgadas en ciertas partes, en las nalgas, ¿no? No, con ciertos objetos que no van a causar huellas, ¿no? Entonces, o en partes ocultas, peñiscones, golpes mismo, ¿no? Donde no se puede evidenciar. Vamos, siga usted con el psicológico. Es toda medida de presión que produce perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima, lesionando la dignidad del menor y afectándole en el cumplimiento de sus tareas. Muy bien, un ejemplo, Alfredo Espinosa, un ejemplo de maltrato psicológico. Un ejemplo. ¿Alguien más? ¿Algún ejemplo? Doctor, las palabras ofensivas o el hacerlos sentir menos a los niños. Sí, esos apodos que ponen, o a veces comparar con el otro hermano, ¿no? con la O hacer asustar a los muchachos, ¿no? Infundirle miedo, burlas. Muy bien, Hola, doctor. ¿Sí me muy escucha? bien. Sí, doctor, las amenazas también. No hacer un buen correctivo a los niños y tratar de amenazar con miedo. Eso, sí, es verdad. Y a veces son huellas que quedan imborrables hasta la edad adulta. Usted mismo lea el institucional. El maltrato institucional, el provocado por un funcionario de una institución pública o privada. Un claro ejemplo es disponer que un estudiante abandone el aula de clases porque sus padres se hallan en mora del pago de pensionado. En mora del pago de pensiones, dice. En mora del Ah. pago de pensiones. Perfecto, sí, es verdad. Blanco no se ve. Aquí tenemos otros maltratos. A ver, la compañera Alvarado. Son los mismos, ¿no? Son los mismos que sino que de pronto lo amplifica. Por ejemplo, el maltrato físico, ¿no? A ver, deliberadamente, ¿no? Y trata de engañar, no deja huella, pero pone en riesgo la integridad física del niño, ¿no? A veces hay madres que lo meten hasta en un balde de agua, ¿no? En el hospital del niño hay mucha agresión, llega, les queman las manos, los pies, y a veces se les pasa la mano y son niños que van a terapia intensiva. El del abuso sexual, eso es muy importante. Yo quiero hacer un énfasis a ustedes porque ustedes son los que van a estar mirando de cerca cuando entran los niños en el triaje, el primer abordaje y se puede uno dar cuenta, ¿no? A veces igualmente buscan sitios para agredir sexualmente sin dejar aparentemente huellas, ¿no? Y de pronto físicamente no lo hacen, porque los agresores sexuales generalmente son los mismos familiares, en gran porcentaje. Entonces, lo hacen de otras maneras, con el tacto, mirando películas pornográficas, ¿no? Consumiendo también de pronto objetos sexuales. Hay una infinidad. En el Ecuador mismo, hace el mes pasado,
se encontró una banda de que tomaba fotografías y mandaban al exterior, de niños pequeños, inclusive, ¿no? De un familiar al más pequeño. Es importante aquello que no solamente a veces se combinan abuso sexual con maltrato físico. Yo conocí hace muchos años a un niño que estaba prácticamente ciego por un trauma. Pero eso le llamó la atención a la visitadora social, que en otros países funciona. Funciona, trabajadora social, funciona. Educadoras por la salud funcionan hasta ahora. Pero aquí en la década pasada, que se va a terminar dentro de 70 días, ojalá no venga otra década, ¿no? Se suprimió todo eso de trabajadoras sociales, educadoras para salud. Bueno, en ese país una visitadora social se dio cuenta que un niño que casi ciego era muy visitado por el abuelo, ¿no? Entonces le llamó mucho la atención por alguna situación que ellas vieron, estaban cerca, y se logró investigar que el abuelo abusaba de ese niño que tenía 8 años, abusaba de muchos años. Y él iba allá porque se sentía culpable, le había golpeado también, le había provocado una ceguera. Entonces no es como aquí, ahí se denuncia, ustedes tienen que denunciar, así dice la ley. Lo denunciaron y el señor lo apresaron en el mismo hospital. Y fue por muchos años prisionero. Maltrato emocional, ¿no? Eso es cuando se ataca en los colegios, la autoestima, el famoso bullying que ustedes llaman, ¿no? A veces puede ser ataque verbal, emocional, ahora que hay implementos electrónicos a través de ellos, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta aquello, ¿no? Bueno, y hablando también hay otros tipos de maltrato, ¿no? Como el maltrato médico, cuando no se brinda una información completa, peor falsa de la enfermedad. Al niño está para vacunarlo, hay que decirle, y va a colaborar a veces, ¿no? Pero no se le informa. No hay consentimiento informado. El consentimiento informado no es solamente para los padres, también para el niño. Si bien no puede firmar, pero se anota con testigos de que él ha sido informado. Porque hay niños que a veces van solos o de pronto con los padres y ellos son muy listos, muy inteligentes. Y hay que decirle, hay que explicarle con dibujos, con explicaciones claras, cómo va a ser la intervención de él. Una paréntesis, una aparente fácil, común, apendicitis. Hay que explicarlo. Más todavía si es algún tratamiento, como esos tratamientos cruentos de la neoplasia. Es importante anotar también el abandono que sufren los niños, ¿no? Pero abandono no solamente es físico, sino también el abandono a los cuidados del niño, ¿no? No darle los alimentos adecuados, ¿no? No supervisar sus tareas, la educación que queda a cargo de otras personas, todo aquello sutilmente y grandemente son maltratos al menor. Muy bien, yo quiero que Jocelyn Ortega lea. Jocelyn. Rat, la compañera Rat. En muchos casos, el maltrato infantil es perpetrado por una persona conocida y de confianza del niño. A menudo es uno de los padres u otro familiar. Si tienes sospechas de que un niño puede ser víctima de maltrato, infórmalo a las autoridades correspondientes. Eso la ley del Ecuador permite, ¿no? No se olviden aquello. ¿Ya? Sigo. Sí, por favor. Síntomas. Los niños maltratados quizás se sientan culpables, avergonzados o confundidos. Es posible que teman contar a los demás sobre el maltrato, en especial si quien los maltrata es uno de los padres, otro familiar o un amigo de la familia. Es por ello que hay que estar atento a las señales de alarma, tales como la siguiente.
Muy bien. Siga. Aislamiento de los amigos o las actividades de rutina. Cambios en el comportamiento como agresión, enojo, hostilidad e hiperactividad o cambios en el rendimiento escolar. Depresión, ansiedad o miedos inusuales o una pérdida repentina de la confianza en sí mismo. Aparente falta de supervisión, ausencias frecuentes en la escuela, rechazo a irse de las actividades escolares como si no quisiera ir a casa, intentos de huir de casa, comportamiento rebelde o desafiante y daño a sí mismo o intentos de suicidio. Imagínense, intento y a veces lo logran, lo logran. Entonces es importante también no olvidar que la sintomatología es más diversa todavía. Hay niños que no suben de peso, no nos confundimos con infección de vías urinarias, niños que tienen hábitos de pronto raros, ¿no? Se ponen a comer tierra, a comer jabón, niños que huyen, o de pronto al revés, buscan esa persona que los está agrediendo, ¿ya? Hay muchachos que a veces dejan huellas, entonces hay que mirar, oler, ¿no? Y preguntar mucho. Es importante también los niños como el autismo, como que se cierran en sí mismos, ¿no? Son muy agresivos, pegan. O niños que imitan lo que estaban haciendo. Son muy pequeños y hacen, repiten lo que ven o lo que les han hecho. Muy bien. Eso en el mejor de los casos, que se puede dar una pista, pero hay gente que nunca da la pista. Lo da cuando tiene 60 años y ya ustedes ya saben, son temas de películas, temas, ¿no? De violencia, temas de muerte. Bueno, ahí están las lesiones inexplicadas, ¿no? Como cuando lo que vamos a ver mañana, de repente aparece una sintomatología que no encuadra. Eso es intoxicación. Igualmente lesiones inexplicables, moretones, fracturas, quemaduras. Eso es maltrato, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Y hablamos del abuso sexual, ¿no? Es importante también ver esos embarazos en las adolescentes, infecciones de transmisión sexual. Esos benditos condilomas, tienen que tener cuidado ustedes, que se pueden infectar y después no van a saber el origen donde fue. Tienen que usar guantes. Hay muchos niños que vienen con condiloma, niñas que vienen con condiloma en el área perianal, ¿no? En los genitales, vienen con condiloma, que son verrugas chiquititas. Eso es abuso sexual. Alguien anduvo y le transmitió. Y si el médico, el interno, anda con la boca abierta, disculpe, en el buen sentido, se va, primero que no va a encontrar no va a encontrar los condilomas, sino busca. Y segundo que sí se va a infectar. Imagine llevar un condiloma de por vida. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y denunciar. Usted tiene la ventaja en el primer año de que ustedes, si advierten algo, tienen que decirle al residente de mayor jerarquía, ¿no? El maltrato emocional ya se lo ha dicho, ¿no? Estos muchachos pierden la confianza en sí mismos, la autoestima que ya hablamos, se aíslan, se deprimen y se mueren, ¿no? Es importante que haya una buena educación. Antes se mencionaba, por lo menos ya veo que eso ya no se menciona, la escuela para padres, ¿no? Entonces las escuelas para padres había en colegios, ¿no? Ahora ya no hay, yo creo que escuela para los hijos. Entonces, más bien ahora las leyes es un lío, yo he visto que dicen, niños le dicen a los padres, yo te voy a denunciar. Entonces, hay una situación que no entra ahorita en la discusión, ¿no? Un desorden, yo diría, emocional en la familia sería. Y esto de negligencia, ustedes pueden ver cómo hay quemado, ¿no? Por cosas que se pueden evitar. Ese bendito andador, esa hamaca, ¿no? Eso de al muchacho sacudir lo que ya vimos, ¿no? Y ahí habla de la higiene deficiente. No, no muestran, no muestran de pronto lo que tienen que hacer los muchachos, ¿no? Y de pronto también empiezan con unas actividades no adecuadas,
y no hay la corrección. Yo veo un niño, yo veo un niño, yo veo un niño que desde pequeño le están diciendo lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Aplaudir las cosas buenas y las otras censurarlas, pero que no afecte, que no, el niño no lo vea como una agresión, sino como algo de formación de él, ¿no? ¿No? Es importante también esto de la escolaridad. Ya dije antes, abandono, no van. Todo eso es negligencia, ¿no? ¿No? Los problemas médicos, dentales, psicológicos que no se hacen tratar, no se compran las recetas inadecuadas. Las vacunas no las ponen cuando es el tiempo que debería haber sido. Bueno, los padres, hay otra cosa que no hay que olvidar, yo he mencionado siempre últimamente los tutores. Los tutores son aquellos que a veces no son ni familiares, pero hay las abuelas, ¿no? Hubo un tiempo de que mucha gente emigró, pero todavía sigue emigrando la gente. Entonces están a cuidado de las tías, de los abuelos, de vecinos, de conocidos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Más que nada de los padrastros, de la madrastra. Hay mucha agresión. Hay otras situaciones que deberían ser normales, ¿no? Hay buena convivencia, pero no siempre es así, ¿no? Y lo peor lo que dice ahí, le culpan al niño y se forma una especie como de bola de nieve, ¿no? Y se ejerce la disciplina física dura, golpeándole al niño, insultándole. Muy bien. Bueno, aquí habla de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, todos los niños, por su edad, por su que se está formando intelectualmente, es un individuo, yo diría, que es asequible a que se lo agreda, ¿no? Vamos ahí, Alfredo Espinosa, lea esos factores de riesgo. Pregunta de examen. Alfredo, Sí, doctor. vamos. Factores de riesgo. Antecedentes de ser abusado o abandonado de niño. Enfermedad física o mental, por ejemplo, depresión o trastornos por estrés postraumático. Estrés o crisis familiar, lo cual incluye violencia doméstica y otros conflictos conyugales o una familia monoparental. Un hijo en la familia que tenga una discapacidad física o del desarrollo. Dificultades económicas, desempleo o pobreza. Aislamiento social o de la familia extendida. Poca comprensión de habilidades de crianza o de desarrollo infantil. Alcoholismo, drogadicción o abuso de otras sustancias. Muy bien, muy bien. Entonces, en esto del tiempo de la pandemia ha habido tantos problemas, ¿no? Tantos problemas por el aislamiento que ha habido. La gente ha estado como neurótica, los muchachos de pronto con obesidad, lo contrario. Entonces, no solamente los tutores, no solamente los padres, sino también las condiciones que se dan, ¿no? También hay situaciones, por ejemplo, de pérdida de un ser querido, ¿no? Las etapas del duelo que no se cumplen en los niños. Muy bien. Las complicaciones. A ver, Jocelyn ya habrá despertado. Jocelyn Ortega, Aquí estoy, doctor. Disculpe que vamos, hace un rato me A ver, vamos. complicaciones. Algunos niños superan las consecuencias físicas y psicológicas del maltrato infantil, especialmente aquellos con un fuerte apoyo social y habilidades de resiliencia, que pueden adaptarse y lidiar con malas experiencias. Para muchos otros, sin embargo, el maltrato infantil puede dar lugar a problemas físicos, emocionales, mentales y de comportamiento, incluso años después. Los siguientes son algunos ejemplos. Ya, Problemas físicos. Muerte prematura, discapacidades físicas, discapacidades de aprendizaje, abuso de sustancias, problemas de salud como enfermedades cardíacas, trastornos inmunitarios, enfermedad pulmonar crónica y cáncer. muy bien. Siga. Problemas de comportamiento, conductas violentas o delictivas, maltrato infligido a otros, aislamiento, intentos de suicidio o daños a sí mismo,
comportamiento sexual de alto riesgo o embarazo adolescente, problemas en la escuela o no finalizar los estudios secundarios, habilidades sociales e interpersonales limitadas y problemas en el trabajo o para mantener el empleo. Bien. Siga. Problemas emocionales, baja autoestima, dificultad para establecer o conservar relaciones, dificultades con la intimidad y la confianza, una idea nociva de la maternidad, incapacidad para afrontar el estrés y las frustraciones y una aceptación de que la violencia es una parte normal de las relaciones. Bueno. Por ahí hay los trastornos de salud mental, es un término también que van a ver. En los hospitales grandes hay departamentos de salud mental, ¿no? Que hay que hacerlo funcionar. Entonces, hay problemas de trastorno alimenticio, ya dijimos, la bulimia, ¿no? Hablamos también de trastorno de la personalidad, ¿no? Trastorno del comportamiento, de la depresión. Tenemos trastorno de la ansiedad, trastorno post-traumático o ahora post-COVID también. Recuerden que hay un número también de niños que han tenido este problema, ¿no? Alteraciones en el sueño que se ve con la enuresis, ¿no es cierto? Trastorno de vinculación, de muchachos que no se adaptan, ¿no? Que puede estar de pronto unido a otros problemas, ¿no? Bueno, la prevención es importante, ya dijimos, ¿no? La educación, la escuela para padres, la buena comunicación, de nuevo, repetir, ¿no? Y estar, ojo, los médicos, ustedes jóvenes, tienen que estar mirando como que se adelanta, ¿no? A revisar bien el examen físico con el familiar al lado, con la enfermera al lado para detectar un maltrato infantil y cortar, no prevenir, no solamente de los padres, sino del vecindario con el bullying, de la comunidad también, ¿no? Al decir de la comunidad también, pues, ustedes saben las pandillas que hay ahora, ¿no? En otros países es peor el problema, pero aquí se está agudizando, ¿no? En la venta de estupefacientes, no son solamente consumidores con esa bendita tabla. Yo quisiera que mañana toquemos lo de la tabla, pero vengan hablando, yo soy muy liberal y yo escucharía de todo lo que ustedes planteen, pero leamos sobre la tabla, ¿no? Pero vamos a hablar de la tabla de allá de Vallenita, de Montañita. Yo quiero hablar de la tabla de las drogas, ¿no? Bueno, es importante brindar amor y atención al niño o al adolescente, ¿no? Cuando está enojado, de pronto irse a bañar el padre o el tutor, ¿no? Y siempre la supervisión, no solamente de los padres, sino también de los profesores, de los médicos, ¿no? Es importante también que las personas conozcan los responsables del cuidado de sus hijos. En otros países y aquí también hay gente que puede tener, pero de pronto hasta se puede adaptar, pues, videos, ¿no? Para ver cómo se comporta el familiar, cómo se comporta la persona que ha quedado al cuidado de sus niños, ¿no? Porque a veces, como dijeron alguien, no, son amenazados también. Y es importante también, de pronto yo digo, no hay que utilizar la palabra no, pero indirectamente llegar a esa palabra, explicándole al menor lo negativo de pronto de aquella petición o de pronto que no es el momento adecuado ni el lugar adecuado para lo que él pide, ¿no? Y el muchacho tiene que saber, mire cómo en los años pasados era peor, se perdía tiempo en propaganda política y ahora por último no hay de nada, ¿no? Es importante que los medios lancen de pronto TIC para que la población conozca los peligros de los niños, ¿no? Hay tantas formas de que llegue a conocimiento de los niños. Más bien yo veo que es peligroso que los niños muy pequeños que están en sus videojuegos, a veces el internet como que de pronto es virus, pero no, me dice que es intencionalmente les llega mensajes o dibujos subliminales
sobre maltrato, sobre situaciones de sexo a niños muy pequeños. Entonces, por eso tenemos que mirar, ver, ¿no? Es importantísimo aquello, ¿no? De buscar ayuda, de buscar ayuda. Ayuda especializada cuando haya o se sospeche de un maltrato. Porque generalmente, no generalmente, pero sí hemos visto que llegan al suicidio o de pronto esos problemas se llegan a la edad adulta. Doctor, Sí, ¿puedo puede. estar? Sí, sí, diga. Es que sí, lo de los videojuegos, inclusive en TikTok, conozco personas, niños que los papás lo han dejado y hay gente que se hace pasar por niños, se hacen amigos, se ganan la confianza y les empiezan a mandar imágenes sexuales, les empiezan a exigir también a ellos y llegan a caer mucho en depresión los niños y se confunden. Los mismos varones le empiezan a mandar a niños y cosas así, y realmente es muy triste verlos con los niños tan pequeños cayendo en esto y bueno, más que nada, cómo sufren después los mismos padres y ellos no saben qué hacer. Como Es que verdad. tenemos control a los pequeños con el celular. Sí, sí. Yo veo hay niños que están comiendo con los juegos. Eso entonces hay que poner horario. Horario para comer, horario para estudiar, horario para dormir, horario para jugar, ¿no? Entonces, es importante, ustedes como profesionales, como padres, ¿no? Tenemos que orientar. Y también nosotros también ver lo que está pasando, ¿no? Estar también muy informado de lo que sucede. ¿Alguien que quiere intervenir? Michelle Hatz. Chávez, ya ni me acuerdo cómo es la voz de Chávez. ¿Cómo está, doctor? Habla. Muy bueno. No sé cómo voy a hacer yo el día sábado cuando me toque, de la otra semana me toque calificar el aprovechamiento. Vamos, vamos, el tema está interesantísimo. Doctor, ¿puedo decirle algo? Diga, señorita. También deberíamos a los niños inculcarles, o sea, educación sexual. Desde pequeños irles diciendo sus órganos sexuales por los nombres que son y no decirles como que diminutivos o algo. Porque yo un día leí de un caso de una niña que su mamá le decía que su parte vaginal, o sea, su vagina, la llamara galletita. Y el tío la violaba. Y un día esa niña le dijo a la profesora que el tío le lamía la galletita. Pero la profesora lo entendió de otra manera, porque es galletita. Bueno, hasta que después se enteraron que el tío, bueno, la violaba y eso es lo que falló la mamá, en no darle una educación sexual y decirle sus órganos sexuales cómo se llaman de verdad. No decirle galletito, cosas así, porque no, o sea, miren lo que pasó. Es Eso verdad, leí un día. es verdad. Y yo me quedé antes, me extravié en lo que yo decía que en los años anteriores se gastaba el tiempo en mucha propaganda, pero que no era bueno para la familia, sino para atacar, para ridiculizar, perseguir. No, pero en otros países mandan, inclusive en países socialistas. Yo he estado en La Habana y he visto en la televisión, mandan así de pocos segundos. Y uno que me llamó, me impactó, ¿no? No me impactó, sino que, y eso hace muchos años, que decían que si el niño tenía una situación de riesgo, tenía que gritar. Mire, ¿cuánto se demora eso? No se demora ni un minuto. Y eso debería el Estado, ¿no? Promocionar aquello. Los padres tenemos que decirle también a los niños, ¿no? De que cuando vean algo tienen que gritar. El agresor generalmente es conocido. Son los mismos familiares. Y si algún agresor le va a decir, le voy a decir a mi papá, el hombre se queda quieto, ¿no? Entonces, por favor, ¿no? Doctor, una pregunta. Usted Diga. justamente hablaba sobre La Habana, Cuba, pero hace poco había leído que es uno de los paraísos para los pedófilos en este país. ¿Cómo este tipo de propagandas puede contra este tipo de creencias que ya están existiendo desde el punto de vista de otros países? Porque se supone que los padres, que son obviamente aquellos que están a cargo de sus hijos, son los que, en pocas palabras, venden a sus hijos para ese tipo de actos en cuestión. O sea, realmente esto ya tiene mucho que ver con lo que es la parte ya, ¿qué se podría decir? Delictiva o no ignorancia, porque esto no es ignorancia, esto simplemente es un hecho de que se da y ya simplemente
¿Cómo luchamos contra eso? Sí, es verdad, es verdad. Yo también conocí la otra cara, ¿no? Son países donde están oprimidos económicamente, ¿no? Y ahí ¿cómo sería el negocio del sexo? Ahí son las conocidas jineteras, ¿no? Entonces la gente pelea por el dólar. Entonces hay de todo, ¿no? ¿No? Y de pronto en esas sociedades también, como usted dice, de pronto está más agravada la situación, ¿no? Por la misma restricción, ¿no? Y por eso de pronto a través de esos anuncios tratan, ¿no? De apaciguar la situación, ¿no? Pero en nuestro medio sucede de todo y no se hace nada, ¿no? En nuestro medio hay bastante tráfico de blancas, ¿no? Ustedes ya saben lo que es. Estoy hablando de niños. Hay agresiones a los niños. Hay bestialidades, no solo en el área rural, que ya van a ver cuando vayan a la rural, sino también en las ciudades, ¿no? Hay gente muy enferma y ahora con esa bendita tabla que quiero que participen mañana, ¿no? Eso es un desbarajuste. Yo veo que la familia está desintegrada, ¿no? Por eso que ahí se aprovechan la gente populista, la gente les miente, porque todo esto es un desastre en nuestra sociedad. Y es bueno que ustedes vayan viendo que la sociedad con la que van a trabajar con los pacientes no hay, de pronto a veces no hay anatómicamente, como ustedes vieron, en las neumonías, no hay una línea que el que tiene de pronto comodidades como el que, no, todo es un desastre en nuestro medio, es un desastre, ¿sí? Se ha perdido todo. Yo conocí un caso hace mucho tiempo en Babahoyo que la violaba, no tenía ya ni reparo, como ya era cosa de todos los días. El tío a pocos metros de donde la mamá lavaba todos los días. Lo que le importaba era de ver que la señora estaba lavando, y él abusaba de su sobrina dentro de la misma casa, de día, ¿no? Entonces, yo sé que todo no está perdido, pero sí tenemos que orientar, hay que orientar. Como digo, la educación sexual debe ser de pronto en la escuela. Yo a los hijos míos que eran colegios católicos, yo estaba muy contento que ellos aprendieron todo, nosotros algo o bastante, pero en el colegio católico, no, religioso, recibían todo de una manera muy didáctica y de una manera muy clara. Y eso es bueno porque le van formando, ¿no? Entonces, ese es el problema. El problema es que la sociedad está como, yo podría decir, como que está bailando a la sociedad, por no decir otra cosa. Entonces, ahí están los profesionales, nosotros, los maestros, los médicos, tenemos nosotros que estar listos para ver de pronto el maltrato del menor. Que ustedes ven que de una manera sutil o de pronto esas violaciones que han sucedido el año pasado, el 2019, ¿no? En Loja, que fue un caso tremendo, ¿no? Y esto es casi a diario, ¿no? Casi a diario. Entonces, Doctor, también tenemos que nosotros orientar. Diga, yo creo que también es un problema de que la sociedad como tal ya le perdió la confianza a la justicia y hasta cierto punto se acostumbran a un medio y a un círculo vicioso. Mire, no alejándome tanto del tema de los niños, mi papá es abogado y hace aproximadamente 1 año y medio tuvo un caso de un abuso de parte de un docente a un grupo de alumnos, ni siquiera era uno, era un grupo, ya que ellos después dijeron que el profesor les tocaba sus partes y todo. El caso se dio, el caso empezó, la denuncia se puso, pero después de como 6 meses, claro que se demoró mucho el trámite, pero después de unos 6 meses, los padres ya no quisieron y de uno en uno se iban abriendo del caso. Y le dijeron a mi papá como que no, abogado, yo voy a dejar todo ahí, ya no quiero. Entonces, mi papá igual tenía que seguir hasta el final porque si no lo sancionan a él igualmente. Entonces, fíjese ya, y después, como ya al año, que eso viene a ser hace unos 3 meses, nos enteramos que ellos habían dejado todo ahí porque el docente les había dado dinero y les había dicho que no le hagan daño, que no lo dejen ir preso y todo eso. Y los padres dijeron que ya se habían arrepentido de haberle puesto la denuncia.
pero no pensaron en el daño que en el momento le hicieron a los hijos. Es como que ya se resignan de todo y dejan que pase. O sea, Es verdad. Y estas consecuencias del maltrato no son como la gripe, que la curamos y ya no vuelve la gripe, ya no vuelve, pues se queda guardado y a veces no dicen nunca, ni poniendo psicólogos, no pueden tratar esos casos. Son casos muy profundos. Entonces es importante la prevención, la denuncia y el castigo. Yo creo que eso sirve también. Y es verdad lo que usted dice, ¿no? Pero ahora tenemos una arma que ustedes no la han usado. Perdieron puntos toditos. Las redes, pues para eso están las redes. Doctor, Ajá. bueno, en cuanto, pues sí, ¿no? En cuanto a lo que han dicho mis compañeros, muy bien, o sea, me parece muy bien y todo eso. Sino que también hay otra cara, ¿no? Por ejemplo, usted mismo hablaba anteriormente acerca de los gobiernos que son supremamente corruptos, supremamente extremistas, supremamente, eh, digamos, polarizados y en todo tipo de, digamos, de ideología y todo tipo de, sí, todo tipo de ideas, ¿no? Si bien hay, como le digo, hay libertades, hay que considerar también esto de libertinaje. Por ejemplo, en Argentina estaba mirando que había sucedido el caso de que si bien se enseña educación sexual, pero inclusive creo que eso descontinuaron porque no solamente estaban enseñando, bueno, educación sexual, sino que también le estaban enseñando a la gente cómo mantener relaciones sexuales, inclusive relaciones sexuales homosexuales, eh, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy es a que primero lo que se debería es empezar no, no solamente con una buena información de parte de nuestra, que va a ser, como usted mismo decía, ya vamos a ir a rural, eh, hay que tener una buena información y, como han dicho mis compañeros, llamar a los genitales por su propio nombre, no por una serie de seudónimos, y por otro lado, llamar las cosas por su nombre. Por otro lado, también como le digo, o sea, no se puede tampoco llegar al extremo de darle el poder de que eduque a muchos niños a ese estado tan corrupto. Pues a mí me parece como que siempre esos estados lo que han hecho es a veces maleducar y en ese sentido, pues lo que sucede en muchos casos es que también la cultura, digamos, el control de los medios de comunicación acerca de los valores y la moralidad, debería estar presente siempre, porque no es lógico, y usted decía que hay casos de tanta brutalidad y no hay, digamos, que ir muy lejos para darnos cuenta por qué sucede este tipo de cosas. Y muchas veces es también por la calidad de contenido con la cual nos nutrimos a diario y a veces hasta sin quererlo. Como le digo, sin quererlo, ¿por qué? Porque digamos, esta información, uno no puede decir si es buena o mala, cada quien verá qué es lo que hace con esa información. Sin embargo, para personas tan inexpertas como pues los infantes, pues ellos lo van a tomar de una forma y nosotros que ya, digamos, tenemos un tipo de formación, lo vamos a tomar de otra. Entonces, a lo que me refiero es a que hay mucho tipo de información que se difunde a través de, digamos, de canciones, y me refiero específicamente a las canciones de reggaetón, donde ya se están pasando de tono y donde se ha perdido la moralidad, y donde no se controla ese tipo de contenido que llega directamente a personas que no tienen educación, a personas que de pronto no tengan la suficiente capacidad para escoger entre lo bueno y lo malo, y es por eso que se empiezan a producir este tipo de casos que usted decía. De hecho, en las ciudades, en las ciudades en donde se escucha más este tipo de música, donde, pues ahora y en todo lado, ¿no? Pero donde se escucha este tipo de música mucho más fuerte, con contenido mucho más fuerte, donde ocurren la mayor cantidad de violencias de todo tipo. Entonces, a mí me parece, pues, que lo primero es
digamos, cautivar de manera moral y de manera ética a través de los medios y de la información que digiere la gente. Muy bien, es verdad. Es verdad, yo creo que este tema es muy doloroso, el resultado, y para eso mejor es evitar, ¿no? Y ahí van las consecuencias. Esta diapositiva, ahí habla, es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, y a veces puede ser a largo plazo, años, ya que la persona de pronto ya está en una edad muy adulta y sigue con esos traumas, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay un problema de estrés en la familia, ¿no? Puede haber el desarrollo del sistema nervioso inmunitario alterado, ¿no? Ahí dice clarito, voy a leer textualmente, en consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren el riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como actos de violencia. Son los padres repetidores, ¿no? Porque ellos han sufrido en carne propia la violencia y lo reproducen, ¿no? Depresión, consumo de drogas, ¿no? La obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo y lo que no queremos, los embarazos no deseados, ¿no? Todo esto yo creo que se puede evitar. Aquí no se ha hablado de que se necesita dinero, sino es buena educación, que la familia esté más unida, que haya una buena comunicación, ¿no? Y también, de verdad que también influyen los problemas de abandono, los problemas de la pobreza, ¿no? Y el Estado que abandona. Entonces, hay que luchar por aquello. Bueno, una amplia bibliografía y ahí con esas manos nos despedimos hasta el día de mañana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Aquí veo a todos ahora si se despertaron. Julio, ¿alguna pregunta, Julio? ¿Alguna pregunta? Daniela, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces el día de mañana, por favor, en nuestra última clase, yo voy a traer algo virtual allí, ¿no? Para brindarles, ¿no? Pero vamos nosotros a ver intoxicación. Entonces, ese esquema que yo les mandé tienen que saberlo no de memoria, porque la pedagogía no es ahora así, sino entender y comprender y estar listo. Porque de nada sirve la ciencia si usted no tiene los recursos. Y ahí los recursos son mínimos. Los antídotos no llegan ni a 20, ¿no? Pero sí tenemos que estar prestos, ¿no? A conocer cómo se hace un lavado gástrico, cómo se pone el carbón activado. Y ya, ustedes son peritos. De pronto en una hidratación rápida, que en este caso va a evacuar o a eliminar a través del riñones ciertos tóxicos que se eliminan por allí. Porque ese es el problema de los tóxicos. No todos se eliminan por vía renal. Entonces, por favor, leamos eso. Familiaricémonos con los nombres de los tóxicos primero y también de los antídotos, ¿no? Vamos mañana a ver algo interesante y son preguntas de examen. La mayoría, yo creo que de hoy día y mañana el 40% están las preguntas para el examen, ¿no? De hoy y de mañana. Entonces tenemos que estar nosotros listos. Yo quiero que lea, que me pregunte sobre cómo hacer ante un envenenamiento por serpiente, ¿no? Por favor, el compañero colombiano, son las mismas que están acá, que como no hay una línea bien demarcada, no hay un muro, se pasan y de allá vienen para acá también. Entonces, por favor, tenemos que mañana salir peritos en mordedura de serpiente, en intoxicaciones por planta, los pesticidas. Les va a tocar viajar, a algunos les va a hacer la rural en la frontera. Y el presidente Duque va a invadir nuevamente, como hace años, con glifosato. Nos va a tirar glifosato, algo que es tremendamente cancerígeno. Entonces, como ustedes ven, tenemos que ir preparados a la rural, no solamente para atender, sino también para proteger a nosotros. Entonces, mañana va a haber, son los temas, vamos a hablar de las intoxicaciones medicamentosas, ¿no? Del acetaminofén, de la aspirina,
¿no? De pronto de otros medicamentos. Pero yo quiero que traigan preguntas, que lean y voy con lista, voy a preguntar. A ver, Suárez, Ayala, Palomino, y en base a eso vamos a poner una nota, pero yo quiero que participen todos, ¿no? Doctor, el glifosato es el Roundup, ¿no? Sí, De los... hay varios nombres comerciales, pero el glifosato es el nombre, el genérico, ¿no? Y es tremendamente tóxico. Y eso ya hace más de 10 años ya se lo usaba en las fronteras para erradicar la cocaína, en aspersiones por avioneta, y es cancerígeno, produce problemas en la piel. Entonces, es importante aquello, ¿no? Y no solamente eso, sino que ustedes, yo quiero que me reporten, porque a pesar de que el CIATO ya se diluyó, estamos luchando para que haya nuevos CIATO y queremos que haya en Cuenca también. Y si no, seguimos nosotros con el privado. Entonces, queremos que me reporte, que me diga, de pronto aquí la veo a la compañera Tamara. Tamara, ella me comunica, doctor, tuve una mordida de escorpión y esto le hice, tome el nombre para la estadística. Entonces, eso es lo que yo quiero, ¿no? Que sepamos qué hacer. Los que se van acá hay unas, y a las mujeres las envían, pues está cerca, en el Golfo. En el Golfo hay muchas intoxicaciones con peces, ¿no? Hay peces que tienen tóxicos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En esta de los lechuguines viajan serpientes, viajan reptiles, ¿no? Que pueden tener problemas de intoxicación. Las plantas, ahí hay diferentes plantas, todas son tóxicas, dije el otro día, pero también tienen que estar preparadas, ¿no? No de repente le van a poner la datura debajo de la almohada a Alfredo y se fregó Alfredo. Entonces tenemos que estar listos. Muy bien, jóvenes, entonces lean cosas prácticas, a ver si yo les mando un listado así a mano para que ustedes lean, ¿no? Sobre el lavado gástrico. ¿Qué hacer? ¿Cómo va a ser el lavado gástrico? ¿Cómo va del carbón activado? ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Nos vemos el día de mañana. Los queremos a todos. Nos vemos muy temprano. Eso sí, voy a tratar de estar a las 4 de la tarde para avanzar todo. Que ese módulo se debe dar en una semana, pero lo vamos a hacer en el poco tiempo que nos han asignado. Señores, buenas tardes. Listo, buenas tardes, doctor. Gracias, Pase doctor. bien. Pase bien. Hasta luego. Pero pase bien.